La verdad oculta de Sodoma y Gomorra. ¿Qué pecados cometieron? ¿Por qué Dios condenó a Sodoma y Gomorra a la destrucción? Eso es lo que vamos a aprender hoy en esta historia bíblica. La historia de Sodoma y Gomorra, narrada en las páginas de la Biblia, trasciende el tiempo y sigue resonando como un poderoso relato moral y teológico. Estas antiguas ciudades, condenadas a la destrucción divina debido a sus pecados graves, a menudo se asocian con la práctica de la homosexualidad, pero su narrativa va más allá de esa faceta. La expresión pecado de Sodoma ha evolucionado, llevando consigo matices culturales e ideológicos que reflejan la complejidad de las sociedades a lo largo de los siglos. En este video exploraré diversas dimensiones de los pecados atribuidos a Sodoma y Gomorra, examinando no solo la condena divina, sino también las implicaciones morales y éticas que resuenan en los debates contemporáneos. Al comprender el significado evolutivo de estas ciudades y sus transgresiones, arrojaremos luz sobre cuestiones relevantes como la diversidad sexual, la moralidad y la interpretación de las Escrituras en las sociedades modernas. Te invito a tomar tu Biblia ahora y acompañarnos. Vamos al video. Sodoma y Gomorra, dos antiguas ciudades mencionadas en el libro de Génesis de la Biblia, tienen una historia marcada por transgresiones graves que resultaron en un castigo divino implacable. En el relato bíblico, estas ciudades, vecinas en la época del patriarca Abraham, fueron destruidas como un acto de justicia de Dios, quien observó la creciente maldad y perversidad de sus habitantes. La narrativa plantea preguntas sobre los pecados específicos que llevaron a la condena de Sodoma y Gomorra. Aunque la Biblia menciona la práctica de la homosexualidad y la violencia sexual como pecados predominantes, la expresión sodomita ha ganado popularidad para referirse no solo a los habitantes de estas ciudades, sino también a personas involucradas en actos de perversión, dependiendo del contexto. El relato revela la deterioración moral de las ciudades, describiendo a los habitantes como malvados y pecadores en gran medida. La falta de compasión por los necesitados, la práctica del adulterio, la vivencia en la mentira y la defensa del malhechor son características que denotan la profunda decadencia ética de la sociedad en ese tiempo. Abraham, al interceder por Sodoma ante Dios, busca encontrar un número mínimo de justos que podrían salvar a la ciudad del inminente castigo. Sin embargo, la corrupción era tan generalizada que ni siquiera se podían encontrar 10 justos. El relato destaca la importancia de la integridad moral en medio de la decadencia, ejemplificada por Lot, sobrino de Abraham, considerado justo y a salvo de la destrucción. La destrucción de Sodoma y Gomorra, con la lluvia de azufre y fuego del cielo, sirve como un testimonio del juicio divino contra la perversidad humana. La historia de estas ciudades permanece como una advertencia sobre las consecuencias de los pecados extremos y la necesidad de mantener la integridad moral, incluso en medio de una sociedad decadente. La expresión sodomita tiene sus raíces en la historia bíblica de Sodoma y Gomorra, pero con el tiempo ha adquirido nuevos significados y contextos culturales. Originalmente, se refería a los habitantes de las antiguas ciudades que fueron destruidas debido a sus pecados graves, principalmente la práctica de la homosexualidad y la violencia sexual. Sin embargo, en la actualidad, el término sodomita trasciende su significado original y se utiliza frecuentemente para referirse a hombres homosexuales. Esta asociación plantea preguntas sobre la evolución del lenguaje y su impacto en la interpretación de valores culturales y morales. El uso contemporáneo del término sodomita puede variar según el contexto ideológico y la interpretación individual. En algunos casos, se emplea como una expresión peyorativa para denigrar a la comunidad LGBTQ+,
mientras que en otros se utiliza de manera más neutra simplemente para describir la orientación sexual. La amplitud de interpretaciones refleja los cambios sociales y culturales a lo largo del tiempo, resaltando la sensibilidad y la complejidad asociadas a cuestiones relacionadas con la sexualidad y la moralidad. La sociedad moderna enfrenta desafíos al conciliar tradiciones religiosas, valores culturales y la búsqueda de igualdad de derechos para la comunidad LGBTQ+. Es crucial reconocer la evolución del significado de sodomita y comprender que su uso puede cargar con connotaciones que van más allá de la narrativa original de Sodoma y Gomorra en la Biblia. El lenguaje refleja las sutilezas de la sociedad y al explorar el término es posible obtener perspicacias sobre las actitudes hacia la diversidad sexual y los cambios en las percepciones culturales con el tiempo. El meollo de los pecados asociados con Sodoma y Gomorra, según lo narrado en la Biblia, reside en la práctica de la homosexualidad y la violencia sexual. Estas antiguas ciudades, situadas en la época del patriarca Abraham, fueron marcadas por una creciente decadencia moral que provocó la ira divina y resultó en su completa destrucción. El relato bíblico, especialmente en los capítulos 18 y 19 del libro de Génesis, proporciona detalles sobre las transgresiones que llevaron a esta terrible condena. La Biblia describe a los habitantes de Sodoma como malvados y pecadores contra el Señor en gran manera. Génesis 13:13. El término pecado de Sodoma se ha convertido en sinónimo de prácticas homosexuales y violencia sexual, indicando la extensión de la depravación moral que permeaba estas ciudades. El pasaje de Génesis 19:1-11 destaca la gravedad de estos pecados cuando los hombres de Sodoma rodean la casa de Lot, buscando abusar sexualmente de los dos visitantes, que eran, de hecho, ángeles disfrazados. El apóstol Pedro, en su segunda carta, menciona a Lot como un hombre justo que vivía atormentado por la perversidad que presenciaba diariamente. Segundas Pedro 2:7-8. Este texto bíblico resalta la atmósfera de inmoralidad persistente en Sodoma, evidenciada por la violación de los principios divinos que rigen el comportamiento sexual. La condena divina sobre Sodoma y Gomorra también se refleja en otros pasajes de la Biblia, como en el libro de Judas, que hace referencia a la ciudad como entregada a la lujuria y la homosexualidad. Judas 1:7. El énfasis en estas prácticas pecaminosas subraya la naturaleza desviante de los actos cometidos por los habitantes de estas ciudades, que se apartaron de los designios divinos para las relaciones humanas. Además de la homosexualidad, otros pecados mencionados en la Biblia relacionados con Sodoma incluyen la falta de compasión por los necesitados, la arrogancia, el orgullo y la negativa a fortalecer la mano del afligido y del necesitado. Ezequiel 16:49-50. Estos elementos contribuyeron a la completa corrupción moral de Sodoma y Gomorra, justificando, a los ojos divinos, la severidad del castigo infligido. La historia de Sodoma y Gomorra permanece como una advertencia bíblica sobre las consecuencias graves de los pecados que desafían los principios morales establecidos por Dios. Esta narrativa también plantea preguntas teológicas y éticas, alimentando debates sobre la interpretación de las Escrituras y su aplicación en las sociedades contemporáneas, especialmente en lo que respecta a la diversidad sexual y a las cuestiones éticas relacionadas. Sodoma y Gomorra, ciudades legendarias condenadas por su decadencia moral, revelan un cuadro sombrío de transgresiones que provocaron la ira divina. En el relato bíblico, estas ciudades eran parte de una región fértil, el huerto de Jehová, en el valle del Jordán. Sin embargo, la maldad de los habitantes, especialmente en Sodoma, alcanzó proporciones tan alarmantes
que Dios decidió destruirlas como un acto de justicia. El patriarca Abraham, preocupado por el destino de las ciudades, intercedió ante Dios en un intento de encontrar justos suficientes para evitar la condenación. La historia revela la decadencia moral, la falta de compasión por los necesitados y la negativa a fortalecer la mano del afligido entre los habitantes de estas ciudades. La condena divina de Sodoma y Gomorra está intrínsecamente ligada a la práctica de la homosexualidad y a la violencia sexual. El episodio en el que los hombres de Sodoma rodean la casa de Lot, buscando abusar de los visitantes angelicales, destaca la depravación extrema que permeaba la sociedad de estas ciudades. La Biblia también asocia otros pecados a Sodoma, como la arrogancia, el orgullo y la negativa a ayudar a los necesitados. La ciudad, a pesar de su belleza y prosperidad material, se convirtió en un símbolo de perversidad moral que desafió los principios divinos. La destrucción de Sodoma y Gomorra es una narrativa que trasciende la dimensión histórica, sirviendo como una advertencia moral y teológica. La interpretación de estos eventos suscita debates sobre la naturaleza del juicio divino, la justicia y la aplicación de estas historias antiguas en contextos éticos contemporáneos. La historia de Sodoma y Gomorra continúa inspirando reflexiones sobre la relación entre moralidad, ética y la búsqueda de la justicia divina. Esta narrativa bíblica resuena a lo largo de las eras, desafiando a las sociedades a reflexionar sobre sus propias transgresiones morales y a considerar las consecuencias de apartarse de los principios éticos establecidos por Dios. El intento de Abraham de encontrar justos en Sodoma, que podrían impedir la destrucción de las ciudades, reveló la extensión de la depravación moral. La falta de personas justas, incluso en pequeño número, evidenció la profundidad del alejamiento de esas ciudades de los principios divinos. La destrucción de Sodoma y Gomorra no es solo un evento histórico, sino también un recordatorio moral y teológico. Las consecuencias de los pecados de esas ciudades resuenan como una advertencia, resaltando la importancia de la integridad moral y la obediencia a los principios divinos en la vida humana. Además, la interpretación contemporánea del término sodomita destaca los desafíos que enfrenta la sociedad moderna al abordar cuestiones de diversidad sexual y moralidad. La evolución del significado de esta expresión a lo largo del tiempo refleja cambios culturales, sociales y éticos, alimentando debates sobre la aceptación y la comprensión de las diferentes orientaciones sexuales. En resumen, Sodoma y Gomorra no son solo ciudades antiguas condenadas por prácticas inmorales, sino símbolos atemporales que provocan reflexiones sobre la naturaleza de la moralidad, la justicia divina y la interpretación de las Escrituras en contextos contemporáneos. ¿Qué te pareció la historia de Sodoma y Gomorra? Deja tu opinión aquí en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar un like. Y nos encontramos aquí en el próximo video. Dios los bendiga.